Hermanos, os anunciamos una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Escuchadla con corazón gozoso. Habían pasado miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra, asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos. Miles y miles de años, desde el momento en que Dios quiso que apareciera en la tierra el hombre, hecho a su imagen y semejanza. Hacía unos 2000 años que Abraham, nuestro padre en la fe, obediente a la voz de Dios, se dirigió a una tierra desconocida para dar origen al pueblo elegido. Hacía unos 1250 años que Moisés hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Israel. Hacía unos 1000 años que David, un sencillo pastor que guardaba los rebaños de su padre Jesé, fue ungido rey de Israel. Hacía unos 700 años que Israel, que había reincidido en los pecados de sus padres, fue deportado por los caldeos a Babilonia, en donde aprendió a esperar un Salvador. Cuando finalmente, durante la Olimpiada 94, el año 752 de la fundación de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando el mundo entero tenía una paz universal, hace unos 2021 años, en Belén de Judá, un pueblo humilde de Israel, en un pesebre, porque no había sitio en la posada de María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del eterno Padre y hombre verdadero, llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que los hombres esperaban, la palabra que ilumina a todo hombre, el camino, la verdad y la vida. Nosotros, los que creemos en Él,
nos hemos reunido en este día santo para celebrar con alegría la Navidad. Hermanos, alegraos, haced fiesta y celebrad la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Queridos hermanos, querido obispo auxiliar electo, queridos sacerdotes, vida consagrada, queridos también laicos y familia en este año que nuestro plan pastoral soñamos juntos para caminar juntos con alegría. También a los que nos están viendo en estas horas de la noche tarde, en una noche de Navidad extraña, pero no por eso llena de gracias y de belleza. También a todos los que nos están viendo a través del canal diocesano de la televisión. Mirad, el misterio de la Navidad solo lo viven con asombro en los ojos de los niños, en el corazón de los santos y en la acogida de los pastores. Esto es lo que se ve en el misterio de la Navidad. El asombro de los niños que también todavía a nosotros nos asombra. Preciosamente esa narración tan sencilla, cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos, porque verdaderamente a Dios no le gustaban nada los censos, el que se contase cuántos teníamos para las caballerías, para hacer la guerra, para ir al combate. ¿Os acordáis de que uno de los pecados que comete el rey David, aparte del de con la mujer de Urías, el pecado también que comete es el de los censos? Un rey que era según el corazón de Dios hace unos censos, porque los censos todos terminaban en la guerra. Y en ese censo y en ese planteamiento verdaderamente de pecado asombra, y asombra mucho que el Señor vaya a nacer en Belén. Esto es lo primero que yo diría, ¿no? Por eso los niños se asombran ante este misterio, y los niños viven la Navidad con esa alegría, con esa espera inmensa, y que no podemos quitarle nunca a nosotros esa ilusión a nuestros niños. Ellos viven con asombro el misterio de la Navidad, el misterio de María y José caminando a Belén, del niño que nace entre pajas, de un pesebre, de unos ángeles que cantan. Es precioso lo que dice el Papa Benedicto XVI. La Navidad la cantan los ángeles, porque Jesucristo es divino, es Dios de Dios y luz de luz. Y se dirige a los pastores, porque Jesucristo es humano. Aquellos hombres que estaban en la noche esperando y guardando a los ganados, a esos se les aparece un ángel para indicarle que caminen a Belén. Por eso la Navidad solo la viven el asombro de los niños. Segundo, la viven el corazón de los santos. La Navidad la viven en el corazón los santos. Cuando uno lee, por ejemplo, a Francisco de Asís, a Teresa de Jesús tocando la pandereta en sus conventos, a Charles de Foucauld, que pronto será canonizado por el Papa Francisco y que decía que no podía contemplar el misterio de la Navidad sin una fuerte llamada a imitar a Jesús en su pobreza y en su abajamiento. Por eso es tan impresionante cuando uno narra, por ejemplo, el misterio de Grecho, donde se hizo en Italia el primer Belén viviente, que lo hizo Francisco de Asís y que lo narra preciosamente Celano, primer biógrafo de Francisco de Asís. Allí en Grecho, un lugar bellísimo en Italia, él lo que hace es pues lo que se hace en un Belén viviente: coloca a una niña pone de virgen, la viste de virgen, a un niño de San José, pone pastores,
por aquella ladera, pone sobre todo también animales, incluso un portal. Pero aquí está el misterio de los santos en la Navidad. Francisco de Asís, que era diácono, no quiso ser sacerdote, por humildad decía él, entonces abre el sagrario y en vez de colocar un niño en el pesebre, como hemos destapado nosotros, en este precioso gesto que hace la Iglesia en la noche de la Navidad, lo que hace es sencillamente, fijaros, lo que hace es colocar la Eucaristía. Y es que tiene mucho que ver la Navidad con la Eucaristía. Jesús en la Navidad nace en silencio, como está Jesús en silencio también en la Eucaristía, con todo lo que nos tenía que decir Dios, tantos siglos preparando su venida, y nace en el absoluto silencio. Sin apariencia, un niño. ¿Quién tiene miedo a un niño? Un bebé. Como está Jesús en la Eucaristía, desprotegido, pobre, necesitado, así aparece la Eucaristía. Y por eso también siempre la Iglesia en la Navidad ha cantado el misterio de la adoración eucarística. Venid te adoremos, adeste fidelis, noche de paz. En el fondo no es más que un cántico a aquel que vino a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la suya. Fijaros que después de la Navidad todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Jesús. El cansancio, la alegría, la depresión, el sufrimiento, la traición de los amigos, la alegría, el gozo, una boda en Caná, los caminos, el atardecer contemplando el lago Tiberíades, todo es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido en su corazón humano Jesús. Y termino, tercero. La tercera clave es que la Navidad la viven los pastores, es decir, los que pasan la noche esperando. Porque Jesús se aparece a los pastores, los ángeles en la noche del Espíritu, en la noche del corazón, en la noche de la historia. En esta noche que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros todavía con mucho miedo, con muchas prevenciones por lo que estamos viviendo tan duro del tema todavía de este coronavirus que no se va y que está constantemente trayéndonos a todos y poniéndonos a todos contra la pared. Pero en el fondo, el misterio de lo que es la Navidad lo acogen aquellos que son capaces de dar respuesta en la noche, como hacen los pastores. En aquella noche van corriendo a quien tiene la solución, que es el niño Dios que nace en Belén, y lo encuentran en brazos de María, porque a Jesús siempre se le encuentra en brazos de María, en la Navidad, junto a la cruz, también en el cenáculo, cuando es Pentecostés, también la Iglesia tiene como cuna a María. Por eso qué hermoso es descubrirlo. Y por eso ese misterio de la Navidad lo viven el asombro de los niños, el corazón de los santos y aquellos que como los pastores son capaces de esperar en la noche. Hace un tiempo, con un grupo de jóvenes, nosotros en una noche en Valladolid hicimos un cuentacuento. Me acuerdo que llamábamos las 24 horas de oración. Y un chico contó este cuento que termino, es brevísimo, pero que es hermosísimo. Lo contó un chico que estaba ya en aquella noche de adoración. Dice que había una vez en una colina, había 2 pinos que soñaban, precisamente es el tema de mi carta pastoral sobre los laicos, soñemos juntos, caminemos soñando juntos. Aquellos 2 pinos soñaban, uno de ellos soñaban que le cortasen, cuando estuviese ya hecho su tronco le cortasen, pero tenía la ilusión de que se hiciera con él un cofre. En ese cofre él quería que se pudiese un día albergar la mayor joya del mundo, la mayor corona del mundo, el mayor tesoro del mundo. Eso soñaba uno de los pinos. El otro soñaba que le dejasen crecer y que fuese tan grande y tan grande y tan alto que le dejasen llegar hasta el cielo y que la gente, todo el mundo, le mirase como el árbol que más le recordaba a Dios, porque era el que más alto había crecido. Pero cuenta el cuento, esta historia, que llegó un talador y cortó a los 2 pinos.
El que había soñado con ser un cofre, curiosamente vio que algo parecido estaba haciendo, pero qué decepción. En vez de un cofre, lo que hicieron fue un pesebre, un comedero de animales. Pero cuenta la historia que una noche de Navidad, en aquel pesebre se colocó la mayor joya de la humanidad, el niño Jesús. Y desde entonces es el pesebre, es aquel comedero de animales el que alberga la mayor joya de la humanidad. Y aquel que decepcionado la habían cortado porque pensaba que iba a ser inmensamente, cuenta también la historia soñando que una tarde de Viernes Santo le sacaron de un almacén y curiosamente le colocaron sobre aquel niño que nació en Belén. En aquel día de Viernes Santo le pusieron a Jesús la cruz y cuenta la historia que es el árbol más mirado de la humanidad. No existe ningún árbol en toda la humanidad que sea más mirada que la cruz de Cristo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Como en aquella Navidad, como siempre, los sueños se realizan, aunque sean de una manera misteriosa y quizás nunca por los caminos que nosotros esperábamos.